si no estaríamos sufriendo de frío. Dice la palabra de Dios que hay que darle gracias a Dios en todo, ¿no? Bueno, pues en el calor y en el frío, en el hambre, en la llenura, en todo, hay que estar agradecidos con Dios. ¿Qué lección nos toca hoy, hermanos? La lección número 4, y se llama la serie ¿cómo? Una iglesia modelo. Y la lección número 4 se llama Éfeso, del amor al abandono. A cada una de las iglesias de estos dos capítulos de Apocalipsis 2 y 3 recibe una frase clave, especial, particular, también muy importante. Y para la iglesia de Éfeso, si vas conmigo ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, allí encontramos una frase que todos conocemos. Yo creo que la hemos meditado, la sabemos de memoria, y siempre pensamos que fue para la iglesia de Éfeso, y decimos, pobre iglesia de Éfeso, lo que le dijo Jesús. Pero también podríamos decir, pobre de mí, porque también a mí me puede decir esas palabras, ¿sí? Versículo 4, Apocalipsis capítulo 2, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya con estas son tres lecciones que estamos tratando del mensaje a la iglesia de Éfeso. Primero vimos que hablamos de la iglesia, su origen inesperado. El segundo, la lección pasada, estuvimos mirando la iglesia virtuosa. Y hoy vamos a estudiar esta que se llama Éfeso, del amor al abandono. Has dejado tu primer amor. Es una palabra muy fuerte, muy directa y muy clara. Podemos imaginar, ya con lo que hemos estudiado de esta iglesia, podemos imaginar la cara de desconcierto o de asombro de esta iglesia cuando Jesús le dice: pero has dejado tu primer amor. Pudiéramos imaginar cómo ellos se asombran, dicen: pero si hemos trabajado bien duro, si hemos tenido mucha paciencia, si hemos soportado a los malos, si hemos probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hemos hallado mentirosos y no hemos desmayado. ¿Cómo Dios puede decirnos: has dejado tu primer amor? Una condición terrible y triste, porque esta frase invalida todas las virtudes grandes que manifestaba esta iglesia. Quiero contarle la historia de una pareja que lleva viviendo 30 años juntos. El esposo asegura que su esposa ya no lo ama. Después de 30 años viviendo juntos, imagínate que tu esposa dijera: ya no te amo, después de 30 años. Ya después de a lo mejor sufrir muchas cosas juntos, finalmente decir: no, yo ya no te amo. El esposo aseguraba eso, sospechaba eso, percibía eso. Un día, el esposo habla a su casa, de su trabajo, como siempre lo hacía. Y en la plática su esposa le dice: esta noche te voy a esperar con una cena romántica. Te voy a preparar la cena que más te gusta. Me voy a poner el vestido que más me encanta y te gusta, y vamos a pasarla, pero genial. Va a ser una noche solo para ti y para mí. Voy a llevar a nuestros hijos a la casa de mi mamá para que no nos interrumpa nadie. Te voy a apapachar, te voy a consentir. Imagínate el rostro del hombre, del esposo.
te voy a consentir con un platote de pozole grandotote así y una jarrota de agua de Jamaica. En esa cena romántica la vamos a pasar muy bien. El esposo está angustiado, desesperado por salir pronto y llegar a su casa. Y cuando al fin llega a su casa, ¿qué cree que encuentra? La mesa está servida, está adornada impecablemente. De la recámara sale la esposa vestida, pero con un atuendo maravillosamente se vistió como muchos años atrás no se vestía. Y claro, pues el esposo está tan emocionado que va, la recibe, la abraza y la toma de la mano y se acercan a la mesa, se sientan juntos, frente a frente. En eso están empezando a comer, a cenar, cuando suena el teléfono. La mujer, la esposa, se pone de pie rápidamente para ir a contestar el teléfono. El esposo le dice: no vayas, espérate. Ella intenta de ir y él la toma de las manos y le dice: mira, es nuestra noche, que nadie nos interrumpa, tú dijiste, siéntate. Ella insiste y al fin se va a contestar el teléfono y regresa hasta después de media hora a la mesa. ¿Cómo creen que está el esposo? Dice ella al regresar: es que era mi hermana. Tuvo un problema muy fuerte con su esposo y espero que no te vayas a molestar, pero lo invité a venir aquí a la casa porque no tiene a dónde ir y llega en un rato más. Su esposo se decepcionó totalmente y confirmó lo que sospechaba y sentía, que en verdad su esposa ya no lo amaba. La siguiente mañana despierta la mujer, su esposo ya no estaba allí, solamente encuentra una nota, una carta, un mensaje muy breve en el que dice: el día de ayer confirmé, ratifiqué lo que a tiempo atrás yo venía sintiendo, que el amor que nos teníamos se ha vuelto una costumbre, un hábito, así que mejor es que me vaya. Y la abandonó su esposo. Él se cansó de esperar un amor que se reflejara no solo en las actividades diarias, sino el interés. Y esta misma historia se repite a lo largo de los años entre Dios y su iglesia. Una iglesia despierta y Dios la ve y se da cuenta que el amor ya no existe, que todo se ha convertido en un cúmulo de actividades. Comen juntos, sí, duermen en la misma cama juntos, despiertan juntos, pero el interés y el amor se ha perdido, se ha abandonado, se ha dejado. Solo quedan actividades. La iglesia de Éfeso era esta mujer. Tenía todo el tiempo para dedicarse a ayudar a otros. Tenía todo el tiempo para identificar a los mentirosos, a no juntarse con los malos, a trabajar arduamente y a ser paciente, pero no tenía tiempo para deleitarse con su esposo. Lo único que puede romper la relación de un matrimonio es cuando en esa pareja se termina el amor. Es posible que coman juntos, despertarse juntos, reír juntos, pero el verdadero deleite se ha perdido. Es posible que tú conozcas alguna pareja que solo viven o que solo existen en la casa, pero que no se comunican. Y hasta es posible que uno duerme en una sala y la otra en otra sala. Sería bueno preguntarnos: ¿por qué viven juntos? ¿Por qué seguir juntos si ya no hay amor? Pablo enseñó a los colosenses en el capítulo 3, versículo 14, que solo el amor podía ser el vínculo perfecto para unir dos personas. La palabra vínculo viene de una palabra griega que quiere decir pegamento,
Y el pegamento que puede pegar a dos personas es el amor, precisamente. Otras cosas que unen a una pareja pueden ser el interés, puede ser la conveniencia, pero no produce una unión perfecta. Es como si tratáramos a pegar dos piezas de metal con resistor PRIT. Ciertamente que no podrá durar nada juntos, porque no sirve. Lo único que nos puede mantener unidos a Dios es el amor, a pesar de los problemas y circunstancias que enfrenta la vida y la pareja, como decíamos ayer precisamente en la reunión de matrimonios. El amor es lo único que nos puede mantener unidos. Si la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor por Jesucristo, lo único que tenían era solamente actividades, rutinas agotadoras que producían cansancio hasta el dolor, pero sin amor. Solo una relación seca que a veces se vuelve tosca, insípida. Todo sigue igual en la iglesia. Ellos se seguían reuniendo, seguían alabando a Dios, seguían visitando a los enfermos, seguían dando de comer a los pobres, seguían leyendo la Biblia, seguían cantando, seguían haciendo todo como al principio. Pero en algún momento de esos 40 años, después de que Pablo les escribe la epístola a los Efesios, la iglesia de Éfeso dejaron ese primer amor. Por eso es que del amor al abandono, el título de nuestra lección hoy. Jesucristo y su iglesia tienen una relación basada en el amor, no en el temor por lo que Dios nos pueda hacer si obedecemos o no sus mandamientos. Esa relación tampoco está basada en el interés de lo que nos pueda dar o no nos pueda dar. Nuestra relación con Jesucristo está basada única y exclusivamente en el amor. Si nuestro amor no está o ha desaparecido o se ha acabado, entonces no tenemos nada. Y Éfeso se dio cuenta de eso muy tarde. De hecho, no lo sabía tampoco. Jesucristo es quien le hace ver su realidad de su condición en el que estaban viviendo. No habían perdido un poco de su devoción por Cristo, sino que radicalmente lo habían dejado. Y por eso le dice, has dejado tu primer amor. Esta iglesia, como ya vimos, tenía muchas virtudes. Como ya lo vimos en la lección pasada, cualquiera pudiera pensar que la iglesia de Éfeso hasta este punto era una iglesia perfecta, una iglesia modelo, como lo percibía la esposa de la historia. La esposa pensó que todo estaba bien, pero su esposo no percibía la misma situación. El amor se había perdido entre ellos, y eso pasó con Éfeso también. Y la iglesia recibe una confrontación, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La pregunta que tenemos que hacernos todos hoy es, ¿cómo es posible que una iglesia que tiene tantas virtudes y aparentemente sea una iglesia perfecta, fuera acusado de haber dejado su primer amor? Jesucristo le dijo, tú ya no me amas. ¿Podríamos nosotros recibir algún día esta palabra? ¿Qué contestación o qué le diríamos a Jesús? Si Él nos dijera, tú ya no me amas. Podríamos cada uno de nosotros preguntar a Jesús, Señor, ¿cómo está mi amor por ti? No como yo lo veo, no como yo siento, sino como tú lo ves, Señor, porque tú conoces mejor todas las cosas. Si el apóstol Juan preguntara a esta iglesia de Éfeso, ¿amas a Jesucristo? Seguramente ellos responderían diciendo, claro que sí, mira cómo trabajamos, mira cómo servimos, arduamente hemos hecho las cosas, hasta el cansancio que produce dolor,
Y no desmayamos, claro que sí lo amamos. Pero Jesucristo le diría, pero eso no es amor. Eso es activismo. ¿Tú amas a Jesucristo? ¿Cuál es la evidencia de tu amor por Cristo? ¿Porque vienes a la reunión? ¿Porque cantas 1 hora las alabanzas antes de cada reunión, como lo hemos hecho esta tarde? ¿O porque sirves acomodando a los hermanos o limpiando la iglesia, tocando instrumentos, enseñando niños, visitando a los hermanos? ¿Cómo saber que el amor que tienes por Dios es verdadero o no, y no un cúmulo de actividades? La frase del versículo 4 que dice, pero tengo contra ti, significa en la antigüedad 2 cosas: acusación y reproche. Jesús estaba acusando y reprochando, no estaba preguntando, tampoco estaba sugiriendo, no estaba suponiendo, estaba acusando, y como consecuencia de esa acusación estaba reprochando. La palabra acusar quiere decir atribuir a una persona la responsabilidad de un delito, una falta o una acción reprobable. Y la palabra reprochar quiere decir reprobar la conducta equivocada que alguien ha hecho o de algo que ha dicho. Acusar es señalar la culpabilidad y reprochar es reprobar la conducta errónea. La acusación y reproche a la iglesia de Éfeso, dejaste mi primer amor, no solo menciona dejaste tu amor por mí, sino que le dice que dejaste tu primer amor. ¿Qué quiere decir la palabra o la frase tu primer amor? Esa frase quiere decir como una explosión de amor. Ejemplo, un matrimonio en su luna de miel. Un matrimonio en su luna de miel que está viviendo una explosión de amor. ¿Sí? En la explosión de amor siempre quieren estar juntos. No te cansas de verla, de admirarla, quieres estar siempre cerca para platicar con él. No te cansas, lo admiras, haces todo por agradarle. Y esa es la diferencia del amor y el primer amor. ¿Qué fue lo que Jesucristo le reprocha a Éfeso? ¿Su falta de amor constante o su falta de explosión de amor? Su falta de explosión de amor. De los más de 600 mandamientos que se encuentran en la Biblia, el único y más grande mandamiento que está en Mateo 22, 37 y 38 es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Qué es lo que pide Dios de ti entonces? ¿Un amor constante o una explosión de amor constante? O una explosión de amor constante por Él. ¿Cómo es que debemos amarle entonces? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, o sea, espíritu, alma y cuerpo, con todo nuestro ser. Explosión de amor por Cristo está por encima de cualquier otro mandamiento. Todos los demás mandamientos son secundarios. Díganme ustedes, ¿qué es más grande? ¿Evangelizar o amarle? ¿Servirle o amarle? ¿Orar o amarle? ¿Predicar o amarle? ¿Congregarse o amarle? ¿Buenas obras o amarle? Amarle. Por encima de toda necesidad y urgencia está amarle, y amarle con todo nuestro corazón. A veces le amamos, pero no de todo nuestro corazón, no con todas nuestras fuerzas.
Y como ya leímos, Jesús le dice a la iglesia: yo conozco, estoy enterado de todo lo que tú haces. A pesar de que la iglesia de Éfeso presentaba un cuadro maravilloso de una iglesia ejemplar, de una iglesia modelo, Jesús conocía todo lo que ellos hacían. Y por eso podía afirmar sin duda, sin equivocarse, que ellos habían dejado su primer amor. ¿Cómo puedes tú saber que amas a Dios sobre todas las cosas? Si lo amas con toda tu mente, con todo tu alma. Si no lo amas así, tú has dejado ese primer amor también. Y tal vez ni te has dado cuenta. Y estás en la misma condición que la iglesia de Éfeso. La acusación legal y reproche está entonces declarado porque Jesús conoce todo lo que tú haces. ¿Cómo es tu amor por Jesucristo? Bajo esta condición que acabamos de decir, creo que la mayoría de nosotros hemos también dejado nuestro primer amor por Jesucristo. Bajo esa norma, bajo ese estándar, todos los que estamos aquí hemos dejado nuestro primer amor, porque muchas veces nos congregamos solamente por congregarnos, cantamos por cantar. Parece que llegamos con una piedra pesadísima en nuestras espaldas cuando entramos. Y si apenas nos podemos mantener de pie para cantar un ratito, fracción de tiempo, que es una hora, a nuestro Dios, y lo hacemos, pues solamente porque es parte del programa. Y luego nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, pero igual, sin esa devoción, sin esa explosión de amor de escuchar al amado cuando nos está hablando del consejo. Y solo tenemos un cúmulo de actividades, de responsabilidades y de compromisos. Nuestro amor lo hemos dejado hace ya tiempo, a lo mejor algunos años atrás. La palabra dejado viene de una palabra griega que se dice afiemi, una palabra que significa abandonar. Olvidar es una cosa y abandonar es otra cosa. Abandonar es una palabra que quiere decir dejar solo o sin atención ni cuidado a una persona, animal o cosa. Abandonar también significa dejar definitivamente a una persona con la que se mantiene una relación de pareja o de amistad. Soltar, olvidar, perder. Cuando Jesús llama a dos pescadores para que les siguieran y les haría pescadores de hombres, Pedro y su hermano Andrés, en Marcos 1:16 al 18, la palabra de Dios dice que dejando ellos luego sus redes, los siguieron. ¿Ellos qué hicieron al instante? Soltaron, dejaron, abandonaron sus redes y les siguieron. Dejaron su vida antigua y se fueron a seguir a Jesús. Y nunca más volvieron a buscar esas redes, ni esos barcos, ni esos peces. Esas redes, esos barcos y esos peces, para ellos representaba su vida. Era todo lo que Andrés y Pedro tenían. Pero de estas cosas, afuera de estas cosas, ellos no tenían nada. Era su medio de sustento y para su familia también. Los efesios habían hecho lo mismo que Pedro y Andrés. Soltaron, abandonaron, dejaron su primer amor por Jesucristo. La lección pasada, cuando analizamos sus virtudes, encontramos una iglesia que tremendamente trabajaba. Y en una lección anterior vimos en el origen inesperado cómo esta iglesia creció de una manera sorprendente. Sí, que toda la ciudad se conmovió, se turbó y se juntó toda la ciudad para correr a unos grupos de cristianos que estaban alterando toda la ciudad. Un pequeño grupo
empezó a trastornar toda la ciudad. La iglesia, con las virtudes que analizamos la semana pasada, era una iglesia modelo, pero ya nos estamos dando cuenta que era un cúmulo de actividades, que hacían todo eso por inercia, porque el verdadero motor que nos mueve para servir a Dios es el amor, no el deber, no la responsabilidad, no el compromiso. Cuando lo que tú haces para Dios es un compromiso, un deber, esto se vuelve pesado. Y no lo haces con agrado, porque falta esa explosión de amor para hacerlo para Dios. Lo estás haciendo para alguien más. Cuando entendemos el contexto de la ciudad, este reclamo de Jesucristo, este reproche y este abandonar o dejarlo es aún más doloroso, porque para este tiempo del mensaje, entre el año 90 y 95 después de Cristo, sucedió algo muy significativo para la ciudad de Éfeso. La historia dice que Éfeso era un puerto marítimo y venían marineros de todas partes del mundo. Era un puerto de mucho comercio y un paso marítimo para muchos otros lugares del mundo, pero Éfeso tenía un problema. Cada día por la mañana aparecía en la playa una capa de limo, una capa de verde de algas que cubrían las aguas, evitando y creando un problema de salud terrible. Ellos no tenían los métodos modernos para limpiar los mares y esto ocasionaba desastres terribles en el lugar, porque esto impedía a muchos trabajadores hacer su trabajo y al cubrir esa capa de algas, pues impedía que el oxígeno penetrara y se murieran muchos peces y muchas plantas en el mar. Hacían imposible el trabajo de muchas personas y la ciudad de Éfeso, la ciudad del deseo, el paraíso, comenzó a ser abandonada. Cuando los comerciantes ya no vieron las condiciones favorables para su negocio, empezaron a abandonar Éfeso. Y muchos de ellos se fueron a Corinto, que era otro puerto cercano. La ciudad fue abandonada poco a poco. Como Éfeso era una ciudad griega, la palabra que más se escuchaba en ese lugar era la palabra afiemi, olvidar, dejar, abandonar, y se convirtió en una ciudad fantasma. Jesucristo toma esa palabra para decirle a la iglesia: has dejado, abandonado, afiemi tu primer amor. Y esto es más terrible porque ellos se consideraban una iglesia diferente, pero finalmente eran igual que los demás. Comparando la actitud de la iglesia radical, porque ellos eran muy celosos aparentemente y no permitían andar juntos con las prácticas de la gente de la ciudad, o analizaban muy cuidadosamente a los que se decían ser apóstoles y no eran, y los encontraron mentirosos. O sea, parecía que realmente era una iglesia radical, una iglesia diferente, pero lo más terrible es que, como dijimos al principio, cuando Jesús le hace la radiografía a la iglesia, encuentra que la columna vertebral está quebrada, que está rota, aunque todas las cosas buenas que podía hacer. Este defecto de dejar y abandonar el amor a Jesucristo los hace totalmente muertos, inválidos. Habían soltado, habían dejado su amor, su interés por Jesucristo, como sucede en muchos matrimonios. Esa explosión de amor desaparece y todo se convierte en una rutina, en una inercia. Hermana, ¿por qué cocinas y arreglas tu casa? ¿Por qué eres la esposa del hogar? ¿Por qué planchas la ropa? ¿Por qué la lavas? ¿Porque es tu deber, es tu responsabilidad? ¿Porque Dios lo manda?
porque quieres hacer ayuda idónea, una mujer virtuosa. Varón, ¿por qué sales a trabajar? Porque debes proveer para tu familia. Nadie contesta que lo hace por amor. Se hace por deber, por rutina, por costumbre, por inercia. Ahí así funcionaba la iglesia de Éfeso. Se reunían porque se tenían que reunir. Oraban a Dios porque tenían que orar. Leían la Biblia porque el pastor les decía lean la Biblia. Hacían obras porque había mucha necesidad. Hacían las cosas por inercia, pero el amor por Jesucristo se había abandonado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra relación con Jesucristo sea por un verdadero amor y no se convierta en algo que hacemos por inercia, sino que sea basado en el amor. El salmista decía: solo una cosa he demandado a Jehová. ¿Y qué dice él? Y esta buscaré. En eso me voy a ocupar, en eso me voy a dedicar. Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Para qué? Para contemplarlo, para inquirir, para preguntar, para conocer, para saber. Había un verdadero interés en David por las cosas de Dios. Y él mismo dice: yo prefiero un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. No es suficiente orar a Dios, no es suficiente ayudar a los demás, o ser buen líder, buen servidor, buen congregante o buen diezmador. No es suficiente que seas excelente ayuda idónea en tu casa o un buen proveedor para tu familia. No es suficiente que pongas en alto tu buena moral, tampoco es suficiente que tengas una vida íntegra. Si a medida que aumentan tus actividades no aumenta tu amor por Jesucristo, todo eso que haces no sirve de nada. Si te propones a orar más, a leer más la Biblia, pero tu amor por Cristo no aumenta, estás convirtiéndote en un efesio, o tal vez ya eres un efesio. Salmo número 73, versículo 25. Dice la palabra de Dios: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra, dice en la Nueva Traducción Viviente. Y en la traducción lenguaje actual está un poquito más claro, porque dice: ¿a quién tengo en los cielos? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Entonces, cuando tú te sientes solo, es válido que te sientas solo, que hasta te deprimas y digas: nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me soporta, nadie me aguanta. No es cierto eso. Dios está a tu lado. Ahora, habría que examinar entonces si no es que primero tú no has abandonado esa explosión de amor por Jesucristo. Porque si lo has abandonado, entonces todo lo que pudieras tener con Él no tienes nada. Si tú tienes menos que esto, has dejado tu primer amor. Por eso el reproche de Jesucristo: están dispuestos a hacer cualquier cosa, pero su amor por Cristo está ausente. Como creyentes nos reunimos, cantamos, tenemos fe para orar y para creer, oramos por los enfermos, evangelizamos, instruimos a los hijos en los caminos de Dios. Pero ¿cuántas veces hacemos todo esto solo por deber o compromiso y no por amor verdadero? Porque se ha apagado.
No puedes tú decir que amas a Cristo si no platicas con Él. Puede ser que ores de vez en cuando. Es como cuando la esposa viene y le dice a su esposo: te amo mucho. Y se va y a los 6 meses vuelve a decir: te amo mucho. Cuando debe ser continuo, no cada 6 meses. ¿Es ese amor? No, claro que no. Los demás 5 o 6 meses se llena de actividades, muy hacendosa, muy virtuosa, muy trabajadora, muy responsable, pero no sabe expresar ese amor. ¿Por qué? Porque lo ha abandonado, ha olvidado o no sabe cómo expresarlo. ¿Por qué alabas a Dios? Como lo hicimos hace rato. Porque así está el programa, debemos cantar a Dios antes de la palabra de Dios, porque es un requisito previo a la palabra. ¿Por qué escuchas? ¿Por qué lees la palabra de Dios? ¿Escuchas la prédica? ¿Porque quieres alimentarte? ¿Porque quieres crecer? Todas estas respuestas son válidas y correctas. ¿Porque quieres ser buen esposo? Porque tú amas a Jesucristo, porque quieres predicar, porque amas a Jesucristo. Si no hay amor por Cristo en lo que haces, entonces es solo compromiso. ¿Cómo sé que mi amor por Jesucristo no se ha acabado o perdido? La respuesta más exacta para que tú sepas si se ha perdido o no es la palabra deleite. ¿Cuál es la palabra clave? Deleite. Si hay amor por Cristo, hay deleite por Cristo. Platicas con Él cuando oras con deleite. Disfrutas el momento. Cuando lees la palabra de Dios, te deleitas. Te deleitas orando a Dios. Te deleitas leyendo su palabra. Cuando obedeces porque sabes que le amas. Ese deleite te lleva a hacer las cosas con gusto, con alegría, y nunca es una carga. Todo gira en torno al deleite. Si el deleite en tu relación con Jesucristo ha desaparecido, entonces simplemente no hay amor. Jesús le dice a la iglesia, volviendo ahí a Efesios capítulo 2, versículo 4, le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto. Jesucristo aquí considera la pérdida o abandono del amor como una caída. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y caída en la Biblia habla de pecado. Entonces abandonar el amor por Jesucristo es pecado. ¿Dónde estuvo el punto de caída? ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde fue que soltaste, que perdiste, que dejaste tu primer amor por Cristo? Si Pedro y Andrés hubieran ido a buscar sus redes, ¿a dónde crees que irían? Pues en el lago, donde la soltaron, donde se acuerdan, y no irían al desierto, irían al mar, porque allí es donde funcionan las redes. Ahí fue donde las dejaron, al punto de donde las soltaron. Una cosa muy interesante: cuando se te pierde, por ejemplo, una cartera o un monedero, ¿qué es lo que haces? ¿Dónde lo dejé? Y empiezas a hacer una reconstrucción de los hechos. En la mañana me levanté, yo traía mi cartera en la bolsa o mis llaves del carro. Fui al baño, me cepillé, me peiné, y ahí estaban las llaves. Y fui allí e hice esto, y te acuerdas, y ya me acordé, y vas, ya están las llaves.
Pero si pierdes una cartera en un restaurante, después de que pagaste la cuenta, llegaste a tu casa, o cuando fuiste a la tienda a comprar la despensa y al querer pagar en la caja no encontraste tu cartera, dices, ¿y ahora dónde lo dejé? Vuelves a hacer una reconstrucción de los hechos. Analizas, recuerdas, piensas y dices, oh, lo dejé en el restaurante. Corres, la cartera ya no está. A diferencia del amor que tú abandonas por Cristo, cuando tú vuelves al punto de pérdida, el amor allí está, esperándote, para que tú lo vuelvas a tomar, si es que lo has perdido. Cristo está allí, siempre esperándote que un día vuelvas. Qué gran amor de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que puede hacerte que pierdas ese primer amor por Cristo? ¿Una desilusión? ¿Una decepción? ¿Angustia? ¿Dolor? ¿Felicidad? Porque también hay gente que pierde su primer amor por Cristo por felicidad. ¿El dinero? Cuando te despidieron del trabajo, te dieron tu finiquito. O cuando firmaste tu nuevo contrato de trabajo también. ¿Qué fue lo que produjo esa pérdida? Tienes que analizar, pensar, recordar. ¿Cuándo lo perdiste? ¿Cuando estabas viendo algo que no debías ver? ¿O estabas en un lugar donde no debías estar? Pero si haces memoria, la palabra recuerda es una palabra griega que quiere decir memoneo. Y de ahí se deriva la palabra memoria. Jesús le dice a la iglesia, memoneo, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Piensa, ¿dónde estuvo la falla? Si tú haces memoria, recuerdas y vuelves al lugar de pérdida, ahí está el amor esperándote para que lo recobres. En las palabras recuerda, por tanto, podemos encontrar un cierto rasgo de tristeza en el rostro de Jesús. Porque Él está a tu lado de todos modos, no con un látigo con enojo, con molestia, castigarte porque perdiste ese primer amor. Siente pesar porque tú lo dejaste y quiero que lo encuentres otra vez. Te anima. No es una palabra brusca, no es una palabra de fastidio o de enojo, es una palabra de amor. Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Recuerda, por tanto, dónde lo dejaste. O sea, Cristo está en cierta manera, si se pudiera decir, angustiado, a lo mejor hasta más que tú, de que hayas perdido ese primer amor. Y por eso te dice, porque Él sí sabe la tremenda pérdida que tú has tenido. A lo mejor tú no alcanzas a valorar todo lo que tú has perdido con eso. Y una cosa que te hace pensar que no es mucha pérdida es porque tú sigues haciendo las mismas cosas. A lo mejor con mayor intensidad, pero sin amor es puro esfuerzo humano que no agrada al Señor. Tenemos que seguir haciendo las cosas, pero con deleite. Y muchas veces esto ha desaparecido. Luego dice, haz las primeras obras. O sea, vuelve a hacer lo que hacías al principio. Regresa a las mismas actividades que hacías con deleite, con esa actitud con la que hacías. Entonces, aquí el punto es, volvamos al principio. ¿Te acuerdas tú los días siguientes de tu conversión? ¿Cómo fue ese momento de tu conversión tan lleno de felicidad y de alegría que todo el mundo cambió para ti? ¿A todo el mundo querías hablar de Cristo? Fuiste a tu familia y les anunciaste, yo ya me convertí en un cristiano, y la primera reacción de tu familia fue de rechazo, pero tú querías que ellos también conocieran y les hablabas, no importa que te regañaran o te lastimaran, tú seguías hablando. Y era un fuego que tenías adentro, esa explosión de amor estaba viva.
Pero después de un tiempo, poco a poco se fue acabando, se fue perdiendo, hasta que totalmente lo abandonaste. Si comparamos nuestras primeras obras posteriores a nuestra conversión, vamos a encontrar que ahora hay poco deleite en lo que estamos haciendo, porque esa explosión de amor está desapareciendo o ha desaparecido. En aquel tiempo nada te podía mover, nada te podía impedir. Con ansia estabas esperando el día de reunión para congregarte y venías y verdaderamente le cantabas a Dios, sentías deleite en hacerlo, te involucrabas en el servicio del Señor con anhelo, con deseo de servir, anhelabas, deseabas congregarte, escuchabas con mucha atención, te deleitabas hacer lo que Dios tenía que decirte que hicieras. En el matrimonio es igual. En el principio ibas a trabajar con gusto cuando recién casado, ¿te acuerdas? Hasta contento, cantando vas a trabajar porque vas a adquirir un salario para contentar a la esposa, invitándola a una cena o para tener la provisión para la casa, para la semana. ¿Sí? Regresabas a casa emocionado y lo primero que hacías era correr a tu esposa y saludarla, besarla porque anhelabas estar con ella. Había esa explosión de amor presente. Tu esposa estaba ahí también con esa explosión esperándote en la puerta y te daba el abrazo y te daba el beso. Pero ¿cómo cambian las cosas? Ahora cuando tú llegas a la casa, el único que sale a recibirte es tu perro. ¿No es cierto que entre perro con su cola moviendo, contento porque llegaste? La esposa por allá, toda temblorosa porque llegó el ogro. Los hijos corren al otro patio porque llegó el papá gritón. ¿Dónde quedó ese primer amor? ¿Dónde quedó esa explosión de amor? La esposa cocinaba con mucha dedicación. Sabía que estaba cocinando la comida que le gustaba al esposo y decía, le va a encantar, lo vamos a disfrutar. Ahora cuando llega y el esposo dice, ¿dónde está la comida? Ahí está, sírvete. Y tú estás viendo la televisión, la serie. ¿Dónde quedó esa atención? ¿Dónde quedó ese primer amor? ¿Cuántos conocen Salmo número 1? Bienaventurado el varón sino que en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La consecuencia de su delicia producido por el amor, David meditaba de día y de noche. Era como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿qué vida tiene? Abundante. Está grande, está frondoso, está fresco. Da gusto estar ahí sentado debajo de ese árbol. ¿Por qué? Porque brinda bendición. El que medita en la ley de Jehová con ese amor, con esa explosión de amor, es como ese árbol plantado junto a corrientes de agua de vida. Tiene vida abundante y tiene mucho para dar. Da su fruto a su tiempo. O sea, es una vida productiva, no es una vida estéril, porque tiene suficiente agua para producir. Y todo lo que hace, prospera, todo lo que hace le sale bien. Todo es bendición, porque todo lo que hace, lo hace con delicia, porque ama a Jesucristo. Cuando las cosas no nos salen bien, sería bueno preguntarnos, ¿será que lo estoy haciendo
sin deleitarme? La mayoría de los que estamos aquí hemos dejado nuestro primer amor. Si lo que haces para Dios no lo haces con deleite, da lo mismo no hacer nada. Porque delante de Jesucristo no cuenta nada. Cuenta para tu conciencia, cuenta para tu orgullo, cuenta para tu necesidad, para tu obligación o para cumplir. Hacerlo sin deleite, sin amor, hasta es contraproducente porque Jesucristo lo toma como pecado, como una caída. ¿Cómo podría ser pecado orar, buscar a Dios, instruir a la familia en los caminos de Dios? ¿Cómo podría ser pecado que una mujer sea virtuosa, que no sea ostentosa, que no sea chismosa ni vulgar? O un hombre que no es inmoral. ¿Cómo podría ser pecado para un pastor enseñar a la iglesia? Cuando lo haces todo sin amor, sin deleite, eso es pecado. Y eso es una caída. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra de Jesucristo a la iglesia, por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepentirnos y volver al punto de perdida y hacer las primeras obras como le hacíamos al principio. ¿Cómo hacerlo, hermano? ¿Cómo recupero mi primer amor? No hay una fórmula, no hay un secreto. Es un asunto entre tú y Dios. Y aquí no vale que terceras personas se metan. Es que tú vayas personalmente a Cristo. Si tú no recuerdas dónde perdiste ese primer amor, pregúntale a Cristo. Señor, ayúdame a recordar. ¿Cuándo fue que yo me dejé de deleitarme al hacer las cosas que estoy haciendo solamente por rutina, por costumbre? ¿Ven cómo esta iglesia, a pesar de todas las virtudes que tenía, le faltaba todo? Porque a la falta del primer amor, las demás cosas no valían delante de Dios. Una iglesia que se movió tremendamente. Una iglesia que fue un ejemplo en toda el Asia Menor, que creció de manera inexplicable, milagrosa. Pero igual, como tú y yo sabemos, una iglesia que no le hizo caso al consejo de Dios. No se arrepintió. No regresó a buscar donde había perdido ese amor. Este asunto es solamente entre tú y Él y nadie más. Tienes que clamar, tienes que buscar, tú tienes que ir a Jesucristo y decir, pedir que te ayude a encontrar ese amor. Y cuando tú lo encuentres, ahí va a estar la explosión de amor esperándote. Porque Dios quiere que así te muevas delante de Él. El amor allí está. Vayamos al libro de Apocalipsis, versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído. ¿Cuántos tienen oído? Todos escuchamos. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes oído, atiende. Escucha, presta atención. Haz lo que está diciendo la palabra.
Si no estamos amando a Dios con esa intensidad, con esa explosión de amor, tenemos que arrepentirnos y tenemos que ir a Él para que nos ayude a encontrar el punto de pérdida y volvamos a hacer las primeras obras como las hacíamos al principio. Y entonces lo que hagamos para Dios llenará nuestras vidas de satisfacción y gozo, porque entonces las obras serán agradables a los ojos de Dios. Y la bendición será para nosotros. Ponte de pie, por favor, cerremos nuestros ojos. ¿A quién tengo en los cielos? A nadie más que a ti, dice el salmista. Contigo a mi lado nada me falta en este mundo. Contigo a mi lado nada me falta en este mundo. Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Y esa parte que Dios promete siempre está cumplido, porque Él nunca nos abandona, pero nosotros somos los que decidimos abandonar ese amor. Contigo a mi lado nada me falta, pero cuando yo me alejo de Él, me falta todo. Y aunque haga muchas obras buenas aparentemente y sirva a los hermanos, si no lo hago con ese deleite, eso es paja, es hoja, es basura. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde nos humillamos delante de ti y venimos arrepentidos, Señor, porque hemos entendido que muchas de nuestras obras que hemos hecho no son agradables a tus ojos, Señor, aunque las hemos hecho bien y no las hemos dejado de hacer. Pero al faltarnos, Señor, ese amor, ese deleite por ti, se han tornado más que cosa superficial solamente, Señor. Perdónanos y ayúdanos a retomar ese amor, Señor. Ayúdanos a recordar el punto donde perdimos, el momento que soltamos, que dejamos abandonado esa explosión de amor por ti, Señor. Que no solamente te podamos dar un amor constante, sino una explosión de amor constante, Señor. Que sea la fuerza, esa la fuerza que nos mueva para hacer las obras, para hacer las cosas que nos llamas a hacer, para cantar, para servir, para enseñar, para instruir, para barrer, limpiar y todo lo demás que hacemos en esta iglesia. No nos permita, Señor, ser solamente una apariencia como iglesia y como personas, como individuos. Que seamos genuinos, verdaderos, reales, hijos de Dios, que te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Que sea esa nuestra prioridad, Señor. Que así como aumentan nuestras actividades, también nuestro amor por ti aumente al doble, para que sea la fuerza de ese motor que nos mueva a hacer lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, perdónanos nuestra caída, nuestro abandono, y ayúdanos a llenarnos cada día de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice amén, que así sea. Gloria a Dios. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria al Señor.